Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Eres un buen soldado de Jesucristo? ¿O aún te falta? ¿O quizás ni has iniciado a ser un verdadero soldado de Jesucristo? Pero estás a tiempo todavía, aunque no queda tanto tiempo, pero queda tiempo todavía porque Dios es bueno, amén. Porque el Espíritu Santo nos puede enseñar muchas cosas. Es el único que fue dejado para que intercediera con el Padre, el Espíritu de Dios que tenemos cada uno. Amén. Así que dice la palabra ahí en el verso 3, tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Dice el 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Si nosotros aceptamos al Señor y decidimos servir a Cristo, somos soldados de Jesucristo. Porque Él nos llamó a ser soldados del Señor, pero lo que sucede es que muchos creyentes no quieren sufrir nada. El calor les agita tanto que deciden no llegar a la iglesia, no llegar a hacer su servicio en la iglesia, porque tienen mucho calor, o porque tienen mucho frío, o porque está muy cansado. Hay tantas excusas que tiene el ser humano que delante de Dios no son reales, porque no son verdades y Él no las aceptará. Y nosotros no queremos sufrir nada. Traemos un poquito de fiebre así, el cuerpo adolorido, y ya nos quedamos en casa. Decidimos mejor quedarnos en casa. Pero se llega el día lunes y es el primero que está en el reloj ponchando, aún con esos dolores en el cuerpo. ¿Por qué es eso? Porque no hemos sido buenos soldados de Jesucristo. Porque cuando somos buenos soldados de Jesucristo, no importa que nos duela nada, no importa que nos duele el cuerpo, no importa que haya calor o frío, o inclusive que esté cayendo granizo. Estamos firmes, presentes en la casa del Señor, hermano, porque tenemos un compromiso que hemos hecho con Dios. Y eso es lo que el hombre le ha faltado en su vida, tener un compromiso con el Señor, hacer un compromiso con Dios verdaderamente, hermano. Ahorita obviamente los pactos ya no existen. En los pactos los hizo Jesucristo. Todos nosotros los creyentes no podemos hacer pactos. Los pactos los hizo Dios. Y hoy estamos viviendo en el nuevo pacto, en el pacto que hizo Jesucristo. El primer pacto lo hizo el Padre con su pueblo. Nosotros lo que podemos hacer con Dios es un compromiso. Comprometernos con Dios que le vamos a servir en las buenas y en las peores. Porque muchas veces le queremos servir a Dios solo cuando estamos en las buenas, cuando andamos en la emoción, cuando andamos, mi hermano, en el fuego. Pero ¿qué pasa cuando el fuego, hermano, solamente hay puro mito? No queremos hacer nada porque está el desánimo, hermano. Está inclusive el deseo de tirar la toalla y salir corriendo de la iglesia. ¿Y a dónde iremos? ¿A dónde iremos si solo Dios tiene palabra de vida eterna, hermano? ¿A dónde iremos? Hay personas que andan de una iglesia a otra y se van porque ven un defecto, y luego se van porque ven otro defecto y se van de la otra porque vieron otro defecto. Jamás van a encontrar una iglesia que no tenga defectos. Estamos en una transición, en un renovamiento, mi hermano, en un cambio a través de la palabra, una renovación de nuestra mente y todas las cosas que veníamos arrastrando, quitándolas de nuestra vida. Es que no somos perfectos. Y la persona que anda buscando una iglesia perfecta jamás la va a encontrar.
Va a llegar a morir y no la va a hallar, porque no existe. El único perfecto es Jesucristo, hermano. Nosotros como hombres no. Amén. Y por eso estamos aquí en la iglesia, porque no somos perfectos. Porque estamos buscando la perfección. Amén, iglesia. Que dice la palabra que tenemos que sufrir. ¿Sí? El Señor Jesucristo nos dijo que íbamos a estar como una muñequita, allí en un cristal nomás, que no nos pase nada. No, el Señor aquí nos pide y nos dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Dice: tú pues, todos nosotros, los hijos de Dios, tenemos que sufrir por causa de Jesucristo. Si tú escudriñas la palabra de Dios y estudias todos los hechos de los apóstoles, vas a encontrar cómo murieron cada uno de ellos. Y no murieron porque tuvieran una tienda y estuvieran vendiendo cosas. No murieron porque se hayan chocado en un accidente de automóvil. No murieron por ninguna otra cosa, sino por la causa de Jesucristo, hermano. Y no nada más murieron, sufrieron, hermano. Sufrieron persecuciones. Sufrieron, hermano, azotes. Fueron apedreados. Sufrieron tremendamente todos los apóstoles del Señor Jesucristo, los que expandieron toda la semilla del evangelio por toda la tierra, hermano. Y finalmente murieron. El último que no murió fue el apóstol Juan, uno de los más viejitos de los apóstoles, porque el más nuevo obvio fue Pablo. Murió viejito en una isla, viejito, lleno de años, pero lleno de años todavía le hablaba a Dios, porque era un buen soldado del Señor Jesucristo. Tuvieron sus defectos al principio, como todos nosotros, pero fueron madurando, fueron conociendo a Dios, fueron conociendo la palabra y fueron conociendo el poder que estaba en ellos también, que Dios derramó sobre cada uno de ellos, y también lo derramó sobre cada uno de nosotros, y podemos llegar a ser esos soldados de Jesucristo que el Señor quiere que seamos, hermano. A que no pongamos excusas a Dios, así como Jonás. Jonás puso muchas excusas, inclusive puso en peligro de muerte a gente por causa de su desobediencia, por causa de estar huyendo, pero al final fue y hizo lo que Dios quería que hiciera. Nosotros mejor hay que ponernos de modo, hay que decirle: aquí, Señor, envíame a mí. Porque en estos tiempos, hermano, yo estuve observando, no mi teléfono, yo ni Facebook ni nada tenía, apenas mi hijo ahí me hizo algo para que me pudiera meter en los días de la cuarentena. Y en el fin de año estuve viendo el teléfono de mi esposa, y el grupo, dos grupos de pastores tremendos, grandes. Y todos estaban diciendo que era el año del avivamiento, que era el año de la bendición. Y quiero decir una cosa, hermano, ese avivamiento que predican no va a suceder. No va a suceder, iglesia. Ese gran levantamiento de avivamiento que el Espíritu Santo, ellos dicen que va a ser, no va a suceder. ¿Por qué? Ese avivamiento sucedió ahí en el Pentecostés. Ahí sucedió ese avivamiento. En ese avivamiento, en una predicación, se convirtieron 5,000 personas. Aquí tenemos, si queremos tener un avivamiento nosotros, aquí lo tenemos, iglesia. Personalmente, cada uno de nosotros podemos hacer un avivamiento. Viviendo la palabra de Dios, nos avivamos. Nos levantamos, porque la palabra nos levanta. Esta palabra es profética y esta profecía nos levanta. Esta profecía nos levanta del decaecimiento espiritual. Esta profecía nos levanta de la debilidad espiritual. Esta profecía, hermano, nos levanta de las dudas
Que muchas veces ya estamos listos para decir, hasta aquí llegué, no más, ya no te vuelvo a servir. Así como le llegó a decir un día Jeremías, que dijo, no vuelvo a predicar tu palabra, no vuelvo a hablar de ella. ¿Por qué, hermano? Porque Jeremías, cuando predicaba, en vez de ver un avivamiento, miraba todo lo malo que estaba sucediendo en ese tiempo. Miraba todo lo negativo. Y la palabra nos puede dar un avivamiento a mí y a ti a través del Espíritu Santo. Se manifiesta cuando tú te doblas tus rodillas y empiezas a orar, pero tienes que conocer la palabra. ¿Para qué? Las promesas que Dios tiene para ti, para mí, para todos, cada uno de sus hijos. Y si agarras esas promesas y las pones en tu alma, las metes bien adentro, en lo mero profundo, y empiezas a adorar a Dios, se manifiesta el Espíritu Santo allí. Y ya se hizo el avivamiento, iglesia. Empiezas a hablar en lenguas ahí, empiezas a danzarle a Dios en el Espíritu. Pero en realidad no va a haber ningún avivamiento que están predicando muchos pastores ya de 2 o 3 años atrás. Lo que viene es un gran crecimiento de la maldad. Eso es lo que va a haber en el mundo. Eso es lo que viene en el futuro. Eso es lo que va a surgir más de lo que usted. Ya miramos mucha maldad en todas esas marchas, ¿verdad? Pues eso no es nada, se va a multiplicar hasta lo sumo. Se va a multiplicar la maldad, iglesia. ¿Usted acaso ve hoy que la gente, usted va y le evangeliza, y acaso ve que le da importancia a lo que usted le está hablando, hermano? Ahorita no les importa nada a Dios. Nada les importa de Dios a la gente ahora. La gente haga de cuenta que se les metió un espíritu, hermano, y eso es lo que caminan. Alguien pone algo en el teléfono y se evoca toda la gente allá. Corren para allá, ponen algo por acá y corre toda la gente para acá. Pero no buscan a Dios, ni lo van a buscar, hermano. Por eso es que nosotros, los hijos de Dios, tenemos que avivarnos. Tenemos que prendernos. Porque viene sufrimiento para la iglesia, hermanos. Vamos a sufrir como soldados de Jesucristo y tenemos que estar fuertes en el Señor. Tenemos que fortalecernos en el Señor, hermano. Amén. Dice, tú pues, hijo mío, verso 1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La gracia de Dios. La gracia del Señor, clamándola de rodillas día, noche y tarde y noche, para estar fuertes y leer la palabra de Dios para tener todo el conocimiento. Amén. Porque se van a venir las cosas tremendas que Dios tiene profetizado, hermano. Estamos viendo cosas que no habías visto. ¿Algún día habías visto lo que sucedió en las marchas? Yo aquí tengo viviendo desde el año 1974 y yo no había visto una marcha como la de estos días pasados. Yo no había visto los desastres como sucedieron en estos días. Vi cuando sucedió la de 1992 y nunca jamás se compara con lo que sucedió hoy. Y así todo se va a ir a más, a más, a más y a más la maldad, hermano. Por eso el Señor nos está hablando, nos previene, nos está advirtiendo, hermano, que vamos a sufrir. Amén. Ahora, ¿y los del mundo no sufren? Sí, hermano, los del mundo también sufren. Amén. Dice la palabra de Dios, Primera de Pedro capítulo 2, versos 20 y 21 hasta el 24, vamos a darle lectura. Dice, pues qué gloria es si pecando sois abofetados y lo soportan, mas si haciendo lo bueno sufren y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Si cuando estamos haciendo lo malo, que no agradamos a Dios, que deshonramos a Dios,
que pecamos haciendo cosas malas, sufrimos. Pero ¿qué paga vamos a recibir por ese sufrimiento? Nada. Muerte, destrucción, lago de fuego, por la eternidad. Eso es lo que va a recibir. Ahora bien, nosotros sirviendo al Señor, como dice ahí mismo en esa parte de ese verso 20, hermano, dice más, si haciendo lo bueno sufren y lo soportan, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Vamos a recibir recompensa. Vamos a alcanzar, mi hermano, a cuidar la salvación que Dios nos dio. Porque Él ya nos la dio cuando venimos a Él. Amén. Ahora solamente hay que cuidarla. Porque no es tan importante cuando a alguien le dan, mi hermano, algo grande, sino cómo termina su vida con eso grande que le dieron. A nosotros nos dieron la salvación, pero ¿cómo vamos a terminar con esa salvación? O sea que tenemos que cuidarla. Y si sufrimos así como estamos hoy en los caminos de Dios, eso es aprobado por Dios. O sea que esa es la voluntad de Dios, que suframos por causa de su evangelio o por causa de Jesucristo. ¿Me entiende, iglesia? De todas maneras, cuando éramos mundanos sufríamos, pero no teníamos ninguna esperanza de nada. No teníamos ninguna esperanza que cuando muriéramos tuviéramos otra vida agradable después de morir aquí, sino más bien una vida de tormento. Entonces Dios nos habla, hermano, que el sufrimiento que viene en el futuro está aprobado por Dios. Amén. Dice el verso 21, pues para que fueran llamados, dice, pues para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que siguiéramos sus pisadas. Él sufrió por nosotros. Ahora nos toca a todos nosotros sufrir por Él, sufrir por su nombre, sufrir por su evangelio. Nos toca a nosotros ahora. Para aquellos pastores o gente que dice, cuando vengas a Jesucristo se te acaba todo, se terminan todas los padecimientos, se te acaba la pobreza. Pues son puras mentiras. Dios aquí nos dice que Él aprueba el sufrimiento que viene a nuestra vida. Amén. Así es de que necesitamos usted y yo, hermano, llenarnos de Dios, leer la palabra todos los días, invertirle 2-3 horas al día. ¿Me entiende, iglesia? Yo cuando no puedo dormir, me acuesto 10-11 de la noche. Y si me despierto a las 2 de la mañana, yo no le hago la lucha a dormir porque sé que no me puedo dormir. Me paro, me voy para la sala, oro, me pongo a orar y me pongo a leer la palabra de Dios. Yo no le doy lugar al diablo de perder el tiempo. ¿Sí? Porque también hasta eso es un pecado, de que estemos sin hacer nada. ¿Sí? ¿Cómo se le llama eso? Perezosos. ¿Sí? Pereza, flojera. ¿Y qué hacemos? No nos llenamos de Dios. Queremos llenarnos de Dios en las 2 horas que estamos aquí, pero es imposible. Llenarse de Dios, aquí venimos a alabar a Dios y venimos a que Dios bendiga nuestras vidas. Pero para llenarnos de Dios está la palabra y está las rodillas en nuestra casa. Invertir el tiempo ahí, hermano. ¿Sí? No invirtiendo el tiempo que, ay, voy a visitar a mi fulana de tal, ay, voy a visitar a mi cuñada, ay, voy a visitar a mi hermano. Ponte a orar. ¿Acaso Pablo no lo dijo? Que son mujeres, ¿qué dijo? Que no quiero que se ofendan tan feo. ¿Alguien recuerda lo que dijo Pablo? ¿Ah? No escucho. Que eran mujeres chismosas que andaban de casa
en casa. ¿Qué andaban haciendo? Visitando. Y Dios les dijo, chismosas, que no hacen nada para edificar el espíritu, que solamente andan de casa en casa para edificar la carne. Y ahí cuando venga el enemigo, hermano, cuando vengan las pruebas, cuando venga el sufrimiento, ¿qué va a hacer esa gente? Va a aventar la toalla. Más con todo lo que el anticristo va a venir a ofrecer, iglesia. El anticristo no va a llegar, hermano, de una forma que va a empezar a someter a toda la gente. No, hermano. Que no se da cuenta que en la Biblia dice que el diablo se viste de ángel de luz. Él va a llegar trayendo tantas promesas, hermano, va a parecer como los del PRI. Todas las promesas que te va a traer la paz, que te va a traer mucha prosperidad en abundancia, que te va a traer tantas cosas que va a prometer, que muchos creyentes se van a ir tras de él, por tanta promesa. ¿Sí me entiende, iglesia? Es que si no estás fortalecido, si no conoces la palabra, si no estás de rodillas, si no quieres aguantar ningún sufrimiento, va a tirar la toalla y se va a ir tras de él. Se va a pasar al otro bando. Pero Dios nos está advirtiendo de con tiempo que vienen sufrimientos y los vamos a tener que pasar, iglesia. Amén. Hay demasiados pastores que predican, porque yo veo que predican que la iglesia no va a sufrir en ninguna tribulación. Digo, el Señor lo reprenda, espíritu de mentira. Ahí en la Biblia está bien escrito todo. Dice la palabra que el anticristo va solamente a ejercer poder por 3 años y medio, 42 meses, nada más. Él no va a tener poder los 7 años, va a tener solamente 3 años y medio, que son 42 meses. Y los otros 42 meses los vamos a pasar a la iglesia, los primeros. Está en la palabra de Dios que hay tantas escrituras que dice que vamos a pasar. Pero como quieren tener a la iglesia bien endulzada, bien satisfecha con la mentira, hermano, bien llena. ¿Yo para qué quiero la iglesia llena si nos vamos a ir al infierno? Pues no, hermano, sí vamos a sufrir. Los que estemos en ese tiempo, claro. Amén. Los que no estén en ese tiempo que estamos ahorita, que vayamos a vivir 10 o 20 años y no alcance a suceder nada de eso, pero si estamos viendo ya ahorita todas las varias señales, imagínate lo que sucederá de aquí a 10 o 20 años. ¿Me entiende, iglesia? Si andan de y de lata, que quieren ya el nuevo orden mundial. Están queriendo y están queriendo y están queriendo, y muchos presidentes están pidiéndolo. Y sabemos que cuando empieza el nuevo orden mundial, se viene la marca, el cambio de moneda y luego la marca. Y empieza todo, hermano, todas las señales que conocemos que están ahí en la Biblia, que Dios nos dijo de antemano muchos años atrás. Y que no estén en ese tiempo, pero que estén en ese tiempo. Y si no son unos buenos soldados de Jesucristo, ¿qué importa? Si te mueres, de todas maneras sería lo mismo que te quedaras a la gran tribulación, que no te levantara Cristo como iglesia. ¿Por qué? Porque tienes un pie en el mundo. Tristemente es la realidad. La iglesia de Jesucristo tiene un pie en el mundo y el otro lo tiene en la iglesia. Esa es la realidad. Porque al no invertir tiempo de rodillas, al no invertir tiempo en la palabra de Dios, ¿dónde está el cristiano? ¿Dónde está el creyente? ¿Dónde está invirtiendo su tiempo? En pasatiempos. En pasatiempos, hermano, y eso no es un cristiano. Un cristiano es el que ora, es el que lee la Biblia, hermano, y es el que va y evangeliza y le habla a alguien de Jesucristo. Es el verdadero cristiano, es el verdadero soldado de Jesucristo, iglesia.
Amén. Aleluya. No va a haber evangelismo tampoco. No va a haber quien evangelice. No van a venir allá los ángeles del cielo. Sí van a venir. Sí van a venir ángeles a predicar la palabra de Dios. Pero el trabajo ahora es de nosotros, la iglesia del Señor. El trabajo, hermano, que tenemos que hacer es usted y yo evangelizar a la gente. Hablarles del Señor, hablarles de la salvación del Señor y hablarles lo que viene en el futuro también. Que viene muerte, que viene destrucción. A todos aquellos que no tengan a Jesucristo en su corazón y que vivan una vida recta delante de Él. Esa es la realidad para toda la gente, hermano. Hay 2 testigos que van a hablar la palabra de Dios, ¿recuerda? Ahí en Apocalipsis. Bueno, pero todavía no llegan esos 2 testigos, y si llegaron esos 2 testigos somos nosotros. Nosotros, la iglesia, somos un testigo. ¿Sí? Hay que predicar la palabra. Allá en el Apocalipsis también habla que hay un ángel que va a venir a predicar en todo el mundo, en todo el globo terráqueo y en todos los rincones de las naciones. Va a hablar la palabra de Dios. No va a haber que no haya escuchado el evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia no va a tener ese alcance. La iglesia va a andar buscando a ver dónde se esconde cuando venga la persecución. No va a andar evangelizando, no va a andar predicando, hermano. Van a haber eventos muy terribles, terroríficos. Amén. Empezando con los sellos, segundo las trompetas, tercero las copas de la ira de Dios. Ya cuando llegamos a las trompetas, a las copas, ahí hay ninguna misericordia, porque ya no hay misericordia en la tierra. La única misericordia que va a tener Dios es con los judíos, con Israel. Ahí no los va a dejar, se los va a llevar. Recuerde que son las ramas originales, que son los escogidos por los que Él vino. Él no los ha olvidado y no los olvidará. Son su gente preferida de Dios. Amén, iglesia. Luego traeremos un sermón de ello, de cómo Dios nos habla, cómo los judíos van a venir cuando se den cuenta que se equivocaron. Porque van a hacer un pacto, ellos van a hacer un pacto con el anticristo, pero después lo van a romper. ¿Sí me entiende, iglesia? Cuando vean que Jesucristo vino por su iglesia, ay, se nos fue el Mesías. Ese era el Mesías y lo echamos fuera, no lo quisimos, lo matamos. Pero el Señor los va a salvar. Pero va a haber un sufrimiento tremendo. Tanto para nosotros como para los judíos. Nosotros en la Biblia somos los gentiles. Amén. Los gentiles redimidos. Porque va a haber mucho gentil que no va a ser redimido. Y son los que van a seguir el anticristo. Son los que van a blasfemar de Cristo, hermano. Pero nosotros tenemos que sufrir porque Cristo lo dejó escrito. Y no dice, ay, es que tú eres un mártir. Ojalá fuera un mártir de Jesucristo. Si es necesario que lo seamos, tenemos que serlo. Así como Esteban quedó marcado como un mártir del Señor Jesús, murió por el evangelio y les predicó el evangelio. Lo que hablaba el hermano Carlos el miércoles. Amén. Aquí es necesario, hermano, que usted y yo estemos fuertes en el Señor. Deje los juegos. Deje de estar viendo tantos programas. Y si ve algún programa, pues vea lo cristiano, para que se edifique ahí. Su espíritu no está edificando tanto la carne. Verso 22. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. 23. Que cuando lo maldecían no respondía con maldición cuando padecía y no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Ahí en el verso 23, ¿cuántos de nosotros hacemos eso? Que cuando vienen y nos hacen algo y nos hieren, nos calumnian, vamos y le llevamos la causa al que nos creó.
Vamos y le llevamos la causa al Señor. Dice que Él no maldijo. Dice la palabra ahí en el verso 23, dice que Él no maldijo. Dice que cuando Él le maldecía, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. ¿Cuántos creyentes no amenazan a la gente cuando les hace algo? Y le dicen, eso no se va a quedar así. Jehová va a hacer algo contra ti. Soy cristiano y Jesucristo me va a defender y vas a ver. Empieza a amenazar. Jesucristo sí hace todo eso, pero sin que amenazar a nadie. Si dice la palabra que Él es nuestro vengador, es para que tú seas humilde, sin tomar ninguna represalia, sin tomar ningún resentimiento, sin tomar ningún rencor, sino más bien bendecir. Él no lo dejó escrito ahí en Mateo, en todos los evangelios nos dejó escrito bendecir y no maldecir. Bendice al que te persigue, bendice al que te roba. Si te robó una cosa, dale la otra, dice Jesús. El que te dio una cachetada en la mejilla izquierda, ponle también la derecha. Y bendice a todos los que te vituperan también. Y bendice a tus enemigos. ¿Sí me entiende, iglesia? ¿A cuáles son nuestros enemigos? Mis enemigos no son ningún ser humano y ustedes. Dice, entonces yo voy a bendecir a los demonios. Tampoco. A los brujos, a las brujas, a los agoreros, a todo aquel que te maldice con injuria, haz de cuenta que se convierte en un hechicero, en un brujo. Cuando te está maldiciendo con coraje, se está convirtiendo exactamente en un brujo también. ¿Sí me entiende, iglesia? A ellos hay que bendecir. Porque cuando tú empiezas a bendecirlos, todas sus maldiciones caen a tierra sin ningún poder, iglesia. Al tú perdonarlos y bendecirlos, se destruyen todas las maldiciones que te avienten. Por eso el Señor Jesús nos dice que los bendigamos a nuestros enemigos. Y ellos son los enemigos mientras no se conviertan. Ya convirtiéndose, hermano, ya es diferente. En una ocasión con mi esposa oramos por un brujo y se convirtió a Cristo. Y oramos por él por liberación. Ellos se llegan a convertir también, porque el Señor llega a quitarles la venda de los ojos y ven que realmente el que tiene el poder es Jesucristo y no el diablo, hermano. Amén. Es que necesitamos usted y yo no amenazar a nadie, no maldecir a nadie, porque Jesucristo ahí nos lo dejó como ejemplo a usted y a mí para vivir, hermano, limpios delante de Dios. Que podemos levantar las manos para orar y estamos levantando manos santas sin ira ni contienda. Amén. Que los que están en el mundo salgan del mundo y pongan el pie en la iglesia, hermano. Pongan el pie en la iglesia de Jesucristo. Que pierden solo el tiempo en puras cosas que no nutre su espíritu, que más bien está nutriendo su carne, pues se está haciendo más fuerte. Por eso muchas veces cuando la palabra no puede entrar, porque hay mucha dureza, se va endureciendo el corazón, se va endureciendo y se va poniendo un escudo así como de tortura. ¿Cómo se le llama la tortura? Una concha, y la palabra no puede penetrar. Dice la palabra de Dios que pusieron como diamante en su espalda para que la palabra no penetre. Y no entra porque hay dureza, no la reciben, porque hay más mundanalidad en su vida que cristiandad. Estas son palabras de Dios, hermano, que nos habla a tiempo. Por eso el Señor le decía al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Porque después viene la lamentación, pero con la lamentación nada gana. Llega el momento que se levantará la gracia y habrá puro juicio aquí en la tierra. Ya no habrá arrepentimiento. Ya gentiles arrepentidos no habrá después de la gran tribulación. Lo único que va a arrepentimiento son los judíos, porque Dios les va a dar un tiempo especial a ellos. Es que tenemos que, hoy es el tiempo, hoy es el día, hoy es la hora. Amén. Verso 24 y dice
quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuimos ya sanados, iglesia. Así de que tenemos que estar dispuestos, usted y yo, a ponernos la vestimenta de soldado de Jesucristo. Amén. A ponernos la vestimenta del soldado, de ser un buen soldado. No nomás un soldado, un buen soldado de Jesucristo. Amén. Porque en cualquier nación a los soldados, cuando son buenos soldados, van y acaban una misión, se esfuerzan, sufren, pero cuando regresan les dan un reconocimiento. ¿Sí? Todas las naciones lo hacen así. Nuestro Señor Jesucristo también nos va a dar un reconocimiento cuando lleguemos con Él. Nos va a dar un galardón, un premio por todo lo que hayamos sufrido y que hayamos llevado y acabado la misión que nos dejó aquí en la tierra. ¿Qué misión nos dejó el Señor? Ahí está toda la misión que nos dejó. Amarnos. Amar a tus semejantes, a los que están fuera. ¿Sí? No maldecir, no pelear. Invertir el tiempo con Él. Estar siempre delante de Él buscando su rostro, porque dice: el que busca mi rostro, pronto me hallará. Pero sabes que también dice: pero el que me abandona, dice, lo desecharé para siempre. Muchas veces creemos, no, es que Dios, las veces que yo peque, yo vengo y me puedo salir de la iglesia y regreso y otra vez. Bueno, pues va a llegar el momento que ya no va a haber. Va a llegar el momento que Dios te va a dar la espalda, como tú le diste, dice la palabra, tanto como tú me diste la espalda en aquel día, yo también te daré la espalda y no te escucharé. Aquí tenemos que aprovechar el tiempo y el momento con Dios. Amén, iglesia. ¿Realmente quieres ser un buen soldado, hermano? ¿Estás dispuesto a sufrir penalidades por causa de servir al Señor Jesucristo? ¿Estás dispuesto a ser defraudado, maltratado, golpeado, insultado, injuriado y tantas otras cosas que pueden suceder en este mundo que estamos en guerra, hermano? Aún podemos decir, mucha gente puede estar pensando, no, pues el diablo ya ganó, ya tiene a toda esa gente, la trae marchando bien a gusto, bien contenta por allá. Inclusive hasta iglesias allá también levantando pancartas y todo. ¿Qué tiene que hacer una iglesia allá? La iglesia de Jesucristo no tiene que andar allá envolviéndose en las cosas políticas, hermano. No, Señor. Jesucristo nunca se anduvo envolviendo en nada de eso. La iglesia está solamente para adorar al Señor, ayudar a la gente necesitada. Es todo, iglesia. No tiene que andar de alborotada por allá en la calle gritando. No, nosotros de rodillas le tenemos que gritar al que puede hacer y cambiar todas las cosas, iglesia. Amén. A ver, toda la gente se le acabaron los zapatos, muchos se contagiaron, muchos ya están en el hospital o van a estar en el hospital, porque los de la playa ya están en el hospital, mucha gente, cuando desobedecieron también. ¿Me entiende, iglesia? ¿Nosotros qué vamos a andar haciendo allá? ¿Qué recibieron? Nada. En estos días han matado a gente igualito, exacto igual. No cambió nada. Porque ellos no tienen el poder, no fueron con la gente que tiene el poder para cambiar las cosas. Solo Dios. Cualquier cosa que tengamos, no vayamos a gritarle al vecino ni a nadie. Vayamos delante de Dios. Él puede arreglar nuestra causa, iglesia. Amén. Pero seamos, mi hermano, soldados obedientes. Amén. Caminemos en obediencia. Primera de Pedro 2. ¿Ya la leímos? Sí, ya la leímos, perdón. Aleluya.
Usted y yo tenemos que poner el nombre de Jesucristo en lo más alto. Levantar la bandera de Jesucristo, que es su palabra, en lo más alto, iglesia. ¿Con qué? Con nuestro hablar, con nuestro testimonio y con el predicar también, iglesia, para cuando hable de la palabra tenga testimonio, amén. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 5:8 que el diablo, hermano, están nuestro enemigo listo, hermano, como un león hambriento, buscando a quién devorar. ¿A quién va a devorar? Si tú fueras cazador y vas a buscar las manadas de búfalos, de venados, de nui, los nui son como vacas, parecidas a las vacas, ¿a cuál perseguirías tú? Al que se rezaga, porque los más débiles siempre se rezagan de la manada. Yo muchísimas veces miraba ese programa de animales y siempre miraba que el más débil, aún ya viejo, se rezaga. Y a los rezagados son los que el león se atrapaba y se comía. El diablo así es también. Busca entre la manada, no somos animales, pero lo voy a poner así, entre la manada de cristianos, siempre busca al que se rezaga, al más débil. Y a él le tira, porque sabe dónde están sus debilidades. Por eso nosotros tenemos que buscar nuestras debilidades. Si no nos miramos de ninguna, de rodillas hay que preguntarle al Espíritu de Dios que nos enseñe dónde están nuestras más grandes debilidades para trabajar en ellas y fortalecerlas con la palabra de Dios y en la oración. Porque en las debilidades es donde el enemigo pega, hermano. Él conoce las debilidades y llega y ahí pega, hermano. Allá avienta la saeta. ¿Me entiendes? Y es donde nos ataca. Por eso tenemos que prevenirnos, fortalecernos como buenos arqueros para destruir al enemigo cuando venga a querer cazarnos. Cuando ande muy hambriento y quiera devorar a cualquiera de nosotros, lo destruimos en el nombre de Jesús, con la palabra y con la espada del Espíritu, que es la espada del Espíritu Santo. Amén, iglesia. Así de que, porque sabes una cosa, el diablo tiene 24 horas, hermanos, y no podemos bajar la guardia ni tú ni yo. ¿Sí? No podemos bajar la guardia porque él tiene 24 horas, trabaja. Y no bajes la guardia en ningún momento. ¿Por qué? Porque las tentaciones vendrán a nuestra vida. El enemigo viene y trae las tentaciones ahí en una charola bien servida de plata, bien llamante, que te llama la atención así tremendamente, hermano. Amén. La trae bien suculenta. Él te va a bombardear en todas las áreas de tu vida. Y las seducciones, hermano, también vendrán a entregarnos a querer llegar al placer y a los deseos. Y los deseos te retarán. Te retarán a ti y me retarán a mí. Los deseos. Porque hay unos deseos dentro de nosotros, hermano, que esos no se van a poder quitar hasta que muera el cuerpo. ¿Verdad que el apóstol Pablo peleaba con esos deseos? ¿Verdad que había una batalla campal contra esos deseos? Y Pablo lo dice, porque lo que yo quiero hacer no puedo, porque hay algo dentro de mí que no me deja hacerlo. Y esos deseos muchas veces es el pecado. Por eso tenemos que, hermano, limpiarnos cada día. Cada día presentarnos delante del Señor, o cada noche presentarnos delante de Dios. Presentarnos culpables. No hay ni otra manera que Dios extienda su gracia sobre ti, que te entregues y te presentes de Él culpable. Señor, yo soy culpable. Hoy en el día he pecado, Señor. Tú conoces que he pecado contra el cielo y contra ti. Y el Señor ve tu humildad. Y ahí te perdona todo. Y ahí te fortalece también.
para que sigas otra vez al siguiente día salir a la batalla campal contra el mundo, hermano, cada mañana. ¿Me entiendes, iglesia? A enfrentarte con los compañeros de trabajo que hablan puras palabras obscenas, historias mundanas, perversas, y todo lo que tienes que enfrentar tú cada día. Y por eso tienes que estar fortalecido, porque si no al rato los oídos te encanta todo eso y al rato ya estás juntamente con ellos platicando lo mismo, iglesia. Y ahí está la contaminación de tu espíritu. Amén. Como un buen soldado de Jesucristo tenemos que cuidar todas las áreas, que el enemigo no nos llegue por ningún lado. Utilizar las armas que Dios nos dio. Tenemos la palabra, tenemos la espada del Espíritu, tenemos al Espíritu Santo para que nos ayude y tenemos las rodillas, hermano. No hay cristiano más valiente y más fuerte y más grande, más gigante que de rodillas, iglesia. Amén, hermano. Así que tenemos que luchar cada día, iglesia, cada día. Porque el enemigo no duerme, no descansa. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios. 2 de Corintios. Sabemos que el diablo es nuestro enemigo mortal. Pero él con las sutilezas y artimañas, hermano, nos ofrecerá un pacto que nos conduzca, que nos lleve a la ruina. Porque él nos quiere ver, hermano, fracasados y caídos, derrumbados. Dice: no formen yunta con los incrédulos que tienen en común la justicia y la maldad. ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con el incrédulo? No solamente Dios nos habla a través de esa escritura del yugo desigual, que mucha gente dice es que es un yugo desigual en el matrimonio. No es cierto. Y también dice que ¿qué tiene que ver Dios con Belial? ¿Me entiendes? Dice, ¿qué tiene que ver con los incrédulos? Vamos a leer de nuevo el verso 14. Dice: no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial.